Continuamos con el programa del profe Morales hasta las 6 de la mañana. Seguimos grabando, nos seguimos cuidando. Nosotros en nuestra casa, ustedes en la suya, pero siempre presentes. Hoy es jueves y parece que en Venezuela los jueves siempre pasan cosas. Por eso estamos en comunicación con nuestro amigo de siempre, Noel Alejandro Leal, con una de las pocas personas que tienen una visión clara y certera de lo que está ocurriendo en el país y que nunca cambia lo que él piensa. Siempre piensa primero en Venezuela, después en Venezuela y por último en Venezuela. Noel, muy buenas noches. Buenas noches, Jenny. Buenas noches, profe. Y buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Gracias, Jenny. Noel, hay muchas noticias. Hoy, precisamente hoy, jueves, se llegó a una solución en Venezuela, se aprobó la ley antibloqueo. ¿Qué es esa ley que la Asamblea Constituyente aprobó este jueves? Tú sabes que en nuestros países hay unas cosas que llaman leyes habilitantes, ¿no? Lo cual le da al Ejecutivo poderes para legislar, para generar leyes adicionales, ¿no? Ya una ley habilitante siempre es una cosa realmente importante. Parte del proceso de destrucción que vivió Venezuela fueron las primeras dos leyes habilitantes que se le otorgaron a Chávez. Ya después del proceso constituyente, a Chávez se le dieron dos leyes habilitantes más, ¿no? Para poder seguir avanzando en el proceso de la instauración del proceso socialista, que la parte de la carpintería propiamente dicha del proceso socialista se logró a través de las dos leyes habilitantes. Entonces, imagínate que esta ley antibloqueo es una ley habilitante con esteroides. Uh-huh. Entonces, es muchísimo más poder todavía en manos del Ejecutivo. Se asegura un espacio en el tiempo, en la misma ley, para poderse modificar y cambiar y auto extenderse en el tiempo, tal como los distintos decretos de emergencia económica, que creo que ya se han ido multiplicando año con año, y ahí está, pues. Entonces el sistema legislativo del país es un chiste, pues, es una cosa absurda y ridícula, pero el régimen siempre intenta hacerlo legal en base a su manera de entender la justicia y las leyes, y siempre cuenta con el espacio de hacerlo dentro de un marco pseudo-democrático que, si bien dicen no reconoce, la oposición dice no reconocer la Asamblea Nacional, pero entonces discuten con el fiscal que fue impuesto por esta Asamblea Nacional, o se juramentan los gobernadores que siguen perteneciendo a los partidos a través de esa Asamblea Constituyente, o se discute si se participa o no en unas elecciones dispuestas por esa Asamblea Constituyente. Entonces, de más está buscarle la legalidad o ilegalidad a esta ley antibloqueo, que viene a darle a Maduro muchísimo más poder, cuando todo el proceso jurídico legislativo del chavismo está envuelto en ilegalidad e ilegitimidad. Hace años yo escribí un artículo que después dio espacio para una pequeña presentación, está incluida en Venezuela Vetada, que se llama La ilegítima legalidad de la revolución. Y ahí expreso precisamente cómo fue el desmontar toda la estructura legítima para poder hacer algo tan ilegal como fue el proceso constituyente de 1999 y cada uno de los pasos. Esa presentación después crece a una segunda parte donde se llama la legalización de lo ilegítimo, y cómo cuando ya no se contaba con el apoyo popular para legitimar, ya no podían decir esa mentira para legitimar lo que estaban haciendo ilegal, venían a través de las estructuras legales
llámese el Poder Legislativo o a través del TSJ, la construcción de la legalización de todo lo que le era ilegítimo al gobierno. Entonces, lo que estamos viendo aquí es otro avance dentro de esa inmensa mentira que es la justicia y la legalidad en Venezuela. Por eso también siempre insisto que pretender buscar soluciones dentro del marco jurídico o legislativo, dentro del marco constitucional, a una tiranía entronizada, para planteárselo simplemente hay que ser un imbécil, porque de otra manera es imposible. O sea que esta ley le da a Maduro más facultades que las que derivaban del estado de excepción por emergencia económica. O sea que ahora, en realidad, como dijiste bien, le dieron esteroides. Le dieron esteroides. Y es muy importante también en la exposición de motivo de la ley el señalar de manera frontal a los Estados Unidos como enemigo de Venezuela. Directamente. Sí. Al ser el causante del bloqueo de cada una de estas cosas, todo lo que se va buscando es darle un carácter de conflicto internacional a la situación. Bien, evidentemente Estados Unidos no se hace mucho problema porque ha sancionado a otro de los señores del gobierno, ¿cómo se le dicen? El testaferro de Tarek El Aissami. O sea, ahora el Departamento de Estado anunció el jueves 8 de octubre una recompensa de $5 millones por información sobre el empresario venezolano Samark López. Sí, bueno, uno de los testaferros de Tarek. Lo que pasa es que esto es también bien amplio, ¿no? Y tú sabes que ahora que sale este nuevo sancionado y cada vez se va abriendo más el ámbito y empiezan a salir nombres que la gente no reconoce, también junto con eso están saliendo a la luz una serie de trabajos periodísticos que en ese ámbito empiezan a identificar una serie de testaferros y salen nombres. Muchos de esos listados que están corriendo por allí tienen 100% realidades. Enfoquen y van a ver una cantidad de nombres comunes ubicados en cada uno de los sitios. Hay otros que los están utilizando para venganzas personales, uno que otro que tiene un juego pendiente por alguna estafa previa en la que no participaron juntos, o alguien que le robó unos reales a otro. Bueno, las cochinadas habituales también se van a colear en eso. Entonces, ahí también hay muchísima información que se va a ir saliendo de manera real. Como siempre indicamos, este expediente de lo que ha sido el desmantelamiento económico de Venezuela, con lo que es sobre todo lo que está vinculado al desfalco de PDVSA, porque es algo que está muy, muy bien documentado. ¿Por qué? Porque el dinero es perseguible. Y en eso los Estados Unidos tienen mucha experiencia y mucha capacidad para hacerlo. Entonces, todo lo que se giró en torno a PDVSA y a todas las filiales internacionales de PDVSA y toda la estructura asquerosa que Ramírez, que Chávez puso ahí a Ramírez para la destrucción de PDVSA, todo eso está perfectamente documentado. Entonces lo que va haciendo los Estados Unidos es ir alando un hilo que de repente sale un nombre y se dan cuenta de que ese nombre está vinculado a otro negocio, que ese negocio lo lleva a un punto de tráfico de armas. ¡Pum! Ay, resulta que el que estaba allí es otro narcotraficante que está asociado a Tarek El Aissami. Ajá, y cuando sucedió esto fue en el momento en que estaba Tarek El Aissami como ministro de Pácata. Y entonces eso es lo que va haciendo la estructura que va alando ese hilo. Va buscando personajes que ya los tiene todos, ya los tiene toditos identificados, y cuando encuentran un hilito que le interesa, es decir, que le interesa a los Estados Unidos, sobre todo lo que está ligado a tráfico de armas o financiamiento directo del terrorismo, esos son los que empiezan a hablar. Eso es lo que empiezan a hablar. Por supuesto, el hilo conductor inmediato en ese movimiento de dinero es el narcotráfico, las cuentas de PDVSA para poder mover esos montos tan gigantescos, y todo dentro del marco del socialismo, por supuesto. Sí, claro. Recién hablabas de PDVSA y The New York Times sacó un artículo muy interesante
Venezuela, que fue una potencia petrolera, llega al fin de una era. Solo no estoy de acuerdo en una parte donde dice que su sector petrolero está paralizado y quizá nunca pueda recuperarse. No creo que eso sea así. Se va a Sí, recuperar. no solo es que está obligado a recuperarlo, porque el mundo gira, pues las cosas giran y todo tiene una lógica. Creer que el negocio petrolero se murió, o que Venezuela no puede recuperar su negocio petrolero, es- creo que es una visión bastante mediocre de la realidad de cómo funciona el mundo y sus apetencias de energía. La alternativa al petróleo real no es la energía solar, no es la energía eólica, es la energía nuclear, la cual tiene grandes vulnerabilidades, y más en un mundo con terrorismo. Entonces, esa es una realidad que cualquiera que estudia los mercados y estudia los potenciales petroleros y las posibilidades de inversión entiende. Entonces, es un comentario ridículo dentro de la realidad. Cierto, el resto de los comentarios que están en el artículo son reales. Venezuela tiene todo nuestro esquema petrolero absolutamente destruido, gracias a Chávez, parte de su legado, total y absolutamente destruido, nuestro sistema refinador en las ruinas. Todo esto fue perfectamente ejecutado para llegar a esta situación. este Recuperarlo, sí, recuperarlo cuesta millones de millones de millones de dólares. Recuperar simplemente la producción de 100.000 barriles lleva una inversión mil millonaria. Por eso es que a la hora de que puedan haber los cambios reales, las propuestas no pueden basarse en la recuperación de vamos a recuperar aquí 500.000 barriles, 200.000 barriles, 300.000 barriles. No, aquí tiene que haber un nuevo entendimiento del negocio petrolero, y tal como se plantea cuando en algún otro país empiezan a descubrir yacimientos. Desde cero tenemos que empezar en ese sentido. Tal como se plantea cuando se comienzan a descubrir yacimientos, y resulta que esos yacimientos son aguas afuera, en temperaturas insoportables, con mares con una alta inestabilidad, y se invierte. Bueno, lo mismo tenemos que empezar acá. Nosotros tenemos que empezar acá desde cero y empezar de nuevo a hacer comercial un petróleo que es muy difícil de vender porque es extra pesado. Entonces ahí tenemos que retomar ciertas alternativas y empezar a ofrecer parte de ese potencial que es exclusivo de Venezuela, como es la orimusión, volver a ella, por más que muchos no quieran entender la increíble oportunidad que eso significa. Y para nuestro levantamiento inmediato, sobre todo en el área laboral, volver al proceso de reconstrucción, volver a incorporarle profesionalismo y mística a la industria petrolera, darle sentido al trabajo, porque si algo va a necesitar Venezuela mañana, después del fin de la tiranía socialista, es volver a darle sentido al trabajo, que el trabajo tenga una real remuneración económica dentro de una economía que pueda ser funcional, y que la gente encuentre de nuevo las posibilidades de reencontrar un modo de vida correcto. Estados Unidos prorrogó hasta enero la protección a Citgo contra los acreedores. Es el Departamento del Tesoro prorrogó hasta el día antes de la toma de posesión del gobierno, que salga en las próximas elecciones del 3 de noviembre. La licencia que prohíbe a los tenedores del bono PDVSA 2020 ejecutar la garantía que les otorga la mayoría accionarial, protegiendo a Citgo. ¿Cómo se toma esta noticia en Venezuela? Mira, la gente no lo entiende en general, la gente no lo entiende, es más, ni siquiera ha tenido gran repercusión debido a que aquí se pierde mucho tiempo con chismorreo barato. Lo cierto es que hay mucho que agradecerle a la Administración de Justicia norteamericana y al esfuerzo que está haciendo la administración Trump en ese sentido, porque da posibilidades a la ejecución de, de, de bueno, de colocar la ejecución, no, da posibilidades al tiempo necesario para que se pueda pensar en un mañana de Venezuela recuperando lo que le pertenece, lo cual es algo válido e importante para agradecer. ¿Cómo lo toma la casta política venezolana? Están muy ocupados en campañas electorales. Están muy ocupados en eso. Es una cosa realmente asquerosa lo que está viviendo Venezuela en ese sentido. Lo que importa simplemente queda atrás. Y con la campaña electoral, Jorge Arreaza
da detalles que supongo que lo sabía todo el planeta, como que gobierno y oposición se reunieron y siguen charlando y tienen Enrique Capriles, Stalin González, la gente de la Mesa Nacional de Diálogo, que están dialogando, valga la redundancia. Pero eso no es ninguna novedad. No es ninguna novedad y como siempre decimos, jamás se ha detenido, ¿no? Lo que pasa es que hay un momento en que tú vienes y lo muestras en la cámara, hay un momento en que el chisme sale, hay un momento en que tus compañeros de diálogo te dicen, no sigas diciendo mentiras, tú estabas conmigo aquí, nos repartimos esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque como ellos ya se saben podridos, cochinos, ellos lo que quieren es que la gente termine de entender que su alternativa es igual de podrida que ellos y que no tienen nada, que no hay salvación, huyan del país. Eso es parte de la propuesta de dejar filtrar ese tipo de mensajes. Pero lo más triste de este tipo de situaciones es que la gente cree, no, se reunieron con Capriles, pero no con el guiado. Entonces la gente cree que es algo distinto, ¿no? La semana pasada hablábamos de cómo iba a ser la presentación de Borrell en el Parlamento Europeo. Entonces nosotros adelantamos la semana pasada que él iba a llegar con todo su cadradurismo, iba a explicar la situación, lo cual no iba a alterar nada la situación venezolana, pero sí iba a haber un punto. Como el resto del Parlamento Europeo se iba a dar cuenta de la cochinada salvaje que estaba haciendo Borrell con respecto a Venezuela. Todo eso pasó tal cual lo explicamos la semana pasada. ¿Por qué te traigo esto? Porque cuando Borrell dice, yo fui por allá a solicitud de los venezolanos, no fuimos solos, fuimos a solicitud de la oposición venezolana, en mi país, lamentablemente, la gente gritaba, que digan nombres, quiénes fueron, quién fue, seguro fue Capriles, seguro fue... No terminan de entender que es lo mismo. Cuando Borrell les dice, fue el G4, fue sin autorización de Guaidó. Entonces, esa es la parte más triste de la realidad que está viviendo Venezuela. El venezolano está empeñado en mentirse, sin entender que toda esa oposición es un solo albañal asqueroso. Y entonces, mientras el venezolano siga mintiéndose de una manera tan descarada, aferrada a esa fantasía tan estúpida de creer que esa estructura que dialoga con criminales con las manos llenas de sangre, va en algún momento a buscar la salida a la situación venezolana, mientras exista algún grupo de la oposición venezolana que siga creyendo los degeneradores de opinión que levantan semejante mentira, el país no va a salir de esta desgracia. Simplemente no va a salir. ¿Por qué? Porque no se puede manejar a tanto pendejo junto. Eso es lo más triste de esta situación. Por más que siempre, Jenny, perdona, por más que siempre insistimos en la necesidad de una vanguardia que ejecute los cambios, porque no se necesita que la población despierte de esa manera, otra cosa. Una cosa es el despertar, pero otra cosa es el inmenso muro de pendejos que cuenta Venezuela. Y hasta que ese inmenso muro de pendejos no ceda, no va a poder ningún cambio en el país. Entonces, para poder hacer que ese muro de pendejos ceda, hay que enseñarles y hay que mostrarles en la cara la verdad. Y cuando sigan con la estupidez, volvérsela a mostrar. Porque nos están haciendo muchísimo daño. Muchísimo daño. Lo bueno es que mucha de la gente que sí está despertando, aún con un despertar de veletas, empieza a entender que muchos de esos generadores de opinión son muy culpables de lo que los tiene aquí. Ya cada vez que uno de esos generadores de opinión salen con alguna banalidad, salen con alguna estupidez, salen con alguna de las tradicionales cosas que hicieron posible llegar aquí, cada vez tienen más y más rechazo, lo cual es algo muy bueno y es quizá una de las pocas luces positivas que se está viendo en la Venezuela. Te comentaba que qué parte no entienden cuando Borrell dice que antes no había hablado con Capriles, pero ahora sí, y que él solo había hablado con el G4. Y dice que le dieron puntos que transmitió al gobierno y que el gobierno discutía por un lado conmigo y por el otro con Capriles. ¿Qué parte no se entiende? Y aparte de que hay otra parte que la gente todavía no termina de querer comprender, y es en donde se disfraza a Borrell para poderle dar más teatro y se disfraza a la oposición para darle más teatro. Entre los partidos del G4 está Primero Justicia, que es el partido de Julio Borges y Capriles. Entonces, por favor. Julio Borges, el canciller del guiado. El guiado es del partido Voluntad Popular, de Leopoldo López. Leopoldo López fue el fundador de Primero Justicia.
Leopoldo López fue el vicepresidente de Un Nuevo Tiempo, el partido de Stalin González. Sí. Por favor. Por cierto, el papá de Leopoldo López dijo todas las estupideces que esperábamos en el Parlamento Europeo. Por supuesto. Eso aparte, todo lo que dijiste se cumplió. Y Borrell entonces soluciona todo diciendo que la situación de Venezuela es insostenible. Por supuesto que es insostenible, mucho gracias a su esfuerzo, mucho gracias al esfuerzo de Zapatero, mucho gracias al esfuerzo del PSOE en completo. Por supuesto con la idea, el aval y el poder, el combustible de Podemos. Claro, le preguntan si reconocer a Guaidó fue un error, entonces dice que no, pero que sí, pero que bueno, que más o menos. Y en eso tiene razón. Porque como siempre hemos insistido, perdona Jenny, como siempre hemos insistido, desconocer al chavismo, reconocer al régimen, al gobierno de Maduro, era una obligación. Es una obligación. El asunto es que hizo este país. Este país tomó este ridículo librito y que creen que es dogma de fe, esta estúpida constitución, y entonces le dijeron al mundo, mira, este tipo es la solución. Y entonces pusieron a eso, a tomar la voz y el descontento y el sufrimiento de un país que vive un genocidio. Y ahora, permíteme, Jenny, perdona, recalcar genocidio. Porque hoy tengo un ataque de asco de estos supremos, ¿no? Porque hoy el guiado, en un meeting en Acción Democrática, con la gente de Acción Democrática, de una vez señala el informe de esa comisión de la ONU que declara al chavismo como genocida, que ese informe viene a acabar con la ruta democrática. Lo que acabas de oír, porque es increíble poderlo manejar, ¿no? Entonces, esas ratas asquerosas que están tan empeñadas en seguir vistiendo al país de democracia y que cuentan con ese muro gigantesco de pendejos, van a seguir destruyendo mi país. Van a seguir en eso. Y van a seguir contando con la legitimidad que le dio mi país irresponsable, con votos, firmas y aplausos en la calle hasta hace menos de un año. Entonces la gente tiene que terminar de asumir su responsabilidad sobre cada una de esas barbaridades que han hecho para poder avanzar de manera formal en el desgaste que ya no es una realidad, en el desconocimiento que sí siente gran parte de la población y darle forma real al rechazo para que afuera terminen de entender qué es esto. ¿Qué es esto? Porque yo quisiera oír mañana a los diputados que expresaron su preocupación por Venezuela y entonces salen llorando porque dicen, no, nosotros reconocimos al guiado y la Constitución, lo que está haciendo el guiado con el informe de la Comisión de la ONU que señala al gobierno de genocida. Lo agarra, lo esconde, lo tapa y dice que el gobierno hay que tratárselo de manera democrática. Esa cochinada no es nueva. No es nueva. Solo que ahorita tiene el sello de la Organización de las Naciones Unidas. Pero este jueves lo único que se le ocurrió al guiado es llamar a protestar en las calles contra las elecciones. Espero que nadie se movilice, porque es una locura. Tú sabes que es impresionante, ¿no? Esta semana, la semana pasada, los maestros, el profesorado venezolano, que está increíblemente mal pagado, que es una cosa de verdad, ofende sencillamente lo que reciben de salario, tenían una protesta pautada. Y yo estoy seguro de que participaron muchísima menos gente porque el guiado invitó a participar en esa protesta. Entonces, eso es parte del desgaste y desconocimiento. Ojalá el país termine de entenderlo. Hay que poner atrás a toda esa porquería. A toda esa porquería. Todos son lo mismo. Si lo llamaron a usted a votar después del evidente fraude del 2014 que quedó demostrado académica y científicamente, y lo llamaron a usted a votar, esa persona, ese dirigente político, ese gran comunicador social, ese dirigente acá, ese gran director de universidad, ese miembro de la conferencia episcopal,
sabía la verdad, la sabía, e hizo que se le vistiera la democracia esta desgracia una y otra vez. Todos en este país la sabían, por eso fue la abstención del año 2005. Todo el mundo la sabía, pero esas ratas se encargaron de volver a hacer lo imposible para vestir de democracia esta desgracia. Entonces cada vez que sales a una protesta puntual como esa, vamos a protestar porque el problema es este de las elecciones, estás legitimando el camino electoral. Eso es lo que está buscando hacer. Da mucha bronca, da mucho dolor leer que alguien diga, un gobernante que respete a los ciudadanos y se respete a sí mismo, debe estar atento a los reclamos de la gente. Por eso nos place registrar que el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional hicieron lo correcto en convocar una consulta al pueblo en pos de una salida a la usurpación de la narcodictadura castrochavista. Da vergüenza. Y mucha, porque es parte de la demostración del altísimo desconocimiento con respecto a la realidad venezolana, desconocimiento estimulado por una sociedad de veletas, por el que hay que asumir esas responsabilidades. Entonces, por eso es que es tan importante el desconocimiento y el rechazo para que el mundo pueda entender la realidad. Esa Asamblea Nacional, aparte de ilegítima, volvemos a explicar que en este país no hay nada con legitimidad, genera ese problema, ese ruido de creer que ellos son una alternativa legal o existe algún tipo de gobierno o algo en el país que siga vistiendo de democracia esto. Aquí la democracia, aquí, como repetimos constantemente, el Estado de Derecho se murió en el proceso constituyente. El poco Estado de Derecho que tenía Venezuela se murió en el proceso constituyente de 1999. Y todo lo vivido de aquí de allá para acá, en el marco de la democracia, no es más que un asqueroso teatro. Y por supuesto un teatro donde participaron todos los venezolanos en cada elección. Sí, realmente no quiero seguir leyendo esta información porque que un periodista venezolano, aunque esté en Estados Unidos, legitime este llamado del guiado, me parece espantoso. Es espantoso y son tantos, Jenny. Son tantos y en tantos lugares y con tantas mentiras. Son tantos y es tanto ese prestarse a la manipulación de la sociedad. Por eso es que si algo alegra, si hay algún tipo de lucecita en todo esto, es esa sociedad que está empezando a señalar a los degeneradores de opinión. En su cara, cada vez que tuitean algún tipo de estupidez, se les señala y se le indica la cochinada que están haciendo. Pero aún lamentablemente tiene muchísima llegada. Todavía hay mucho país que le sigue concediendo credibilidad a gente que simplemente está ahí y ha estado allí para hacer daño. ¿Por qué ahora 40 portales de noticias han sufrido la censura del régimen? Es periodismo independiente, ¿no? Ahí hay buenos y hay mucho palangrismo, mucha cosa barata, ahí hay de todo, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno sabe hacer sus cosas, pues entonces, y aquí hubo un momento cuando, en el año 2007, cuando se cerró la señal se le quitó la concesión a Radio Caracas Televisión, que fue todo un suceso en el país, un canal con más de 50 años de trayectoria. Bueno, cuando sucedió aquello, al ratico, a los meses, se cerraron 32 o 42 emisoras de radio. Fue una racia impresionante. La gente peleaba o recordaba 2 o 3 nombres nada más de las emisoras de radio que cerraron en todo el país. Lo cierto es que ahí también cerraron emisoras que tenían algún tipo de potencial en el mensaje que estaban enviando. Lo mismo sucede con esto. Cierras una gran cantidad para que se pierda en el ambiente unos que otros que sí estaban diciendo algo medianamente importante. Pero la gente simplemente no le presta atención a lo sucedido porque también cerraron muchísima basura. Entonces todo queda olvidado y va pasando. Pues. Eso es mucho de lo que ha hecho también el régimen con lo que es los presos políticos.
Este gobierno desde el principio persigue, secuestra, tortura y mata. Y en ese avanzar ha llevado a prisión a cualquier cantidad de venezolanos que, que, han, que se han levantado frente a la tiranía comunista de manera real. Pero su lucha se ve opacada cuando metes politiqueros a la supuesta prisión política. Estos politiqueros que salen después muy bien y salen reconociendo que fueron bien tratados y que veían a su familia y todo lo demás, mientras que el resto de los presos políticos o simplemente no declaran por terror, o lo que declaran es: me torturaron de esta manera, me torturaron de esta forma, me torturaron de esta manera, hicieron esto, me desvalijaron, hicieron tal cosa. Y esa es la realidad del verdadero preso político frente al chiste del preso político, parte de la utilería que necesita el resto. Lo mismo sucede con cada vez que cierran medios, lo mismo sucede cuando se ataca a cualquier cosa. Englobas un bote de basura y dentro de la basura metes 3, 4 piezas de las cuales te incomodaban y quieres salir de ellas. Pero se distrae mucho la gente, por ejemplo, con el video de Luis Parra contando dinero o las compras que hace en Europa. Entonces, en lugar de pensar en los problemas del país, se distraen con esto. Claro, se distraen con cualquier chisme, ¿no? Por eso es que hablamos siempre tanto de la sociedad violeta que no entiende la realidad del problema, pues. Luis Parra es exactamente lo mismo que todos los demás, la misma porquería. Es un producto primero justicia, igual que hubiese sido un producto del PCV. No hay nada que decir con respecto a eso. De verdad, simplemente no hay nada que decir. Él andaba por el mundo, pues esos videos son del año pasado. Él andaba por el mundo defendiendo a Saab, al Saab, otorgando cartas de buena conducta por toda Europa, diciendo que él era más bueno que el Carrizo, con la autorización de la Comisión de Contraloría, que estaba en manos de Voluntad Popular. Bueno, entonces, bueno. Ahora, con el tema Saab, aparentemente vamos a tener que esperar 3 meses más, porque hablan de que su extradición pueda despertar sospechas de fuga. Entonces ahora vamos a pasar Navidad y no va a pasar nada. Ahora encontraron también el trámite de llevar a un tribunal panafricano y entonces ellos van a encontrar todo ese tipo de tácticas dilatorias. ¿Por qué? Porque para eso está Garzón, pues, que es uno de los grandes arquitectos de esa justicia internacional. Preguntémosle a Pinochet cuánto se demoró. Por eso. Entonces, es histórico cómo funciona ese tipo de cosas. Ellos van a recurrir a cada una de estas cosas. Los Estados Unidos mantendrá firme su posición, y su posición se basa en lo que quiera jugar el gobierno de Cabo Verde. Si el gobierno de Cabo Verde decide ser flexible cada vez más con los intentos de las solicitudes de justicia que hace Garzón, se va entrando, vamos a ver cómo poco a poco de repente empiezan a salir unos que otros escándalos de narcotráfico, en los cuales seguramente, lamentablemente, Cabo Verde esté involucrado como puerta de entrada de droga que proviene de Latinoamérica para entrar a Europa. Porque eso es así, eso es un quid pro quo. Si tú no cumples, el otro te dirá ciertas verdades. Y así va. Pero Saab dejó bien en claro que los 700 millones de dólares de Liechtenstein no son de él. No son de él. Es que técnicamente nada es de él. El asunto es de quién es. ¿De quién es? Volvemos a recordar cuando se pregunta de quién es el dinero de Saab. La clave está en aquella declaración del presidente de Cabo Verde. Jamás tantos presidentes me habían llamado. Nunca tantos presidentes de otros países me habían llamado. Y desde el momento en que el señor ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, está preocupado por la seguridad e integridad física de Saab, bueno, está para pensarlo de muchas maneras. Sí. A él no le va a pasar nada.
Más allá de que le piquen los zancudos, no va a pasar más nada. Al final yo sigo creyendo que en algún momento será extraditado a los Estados Unidos. Todo esto sigue dentro de un marco de una fecha, la fecha clave de noviembre, 3 de noviembre. 3 de noviembre y lo que será la entrada a la noche más larga, la noche que nos puede durar semanas. Porque si bien para mí es más que evidente la reelección del presidente Trump, tanta cochinada que se está haciendo con el voto por correo y tanto ruido, pagando millones a encuestas falsas y cada una de estas cosas y pagando a degeneradores de opinión de alta factura para que digan cualquier cantidad de estupidez, va a generar un ruido adicional a la hora de poder decir que la reelección se obtuvo. Lo cierto es que hay una cantidad de cosas que son muy fáciles de explicar. En el 2016 la candidata era Hillary Clinton, no Biden. Aquella era respetada, Biden nadie le ha parado nunca. Para desgracia del mundo, aquella era respetada. Venía de ser era esposa de uno de los presidentes con mayor nivel de popularidad y había sido secretaria de Estado de uno de los gobiernos con mayor nivel de popularidad, uno de los gobiernos que más daño ha hecho, sobre todo en su departamento, en la política internacional, pero con una altísima popularidad. Y sale este hombre, Donald Trump, que ni siquiera era republicano, que gana las primarias a republicanos de tradición, se toma la candidatura del partido y aplasta. Y eso era el 2016, con promesas. Por favor, ahorita hay hechos. La economía, los números de la economía marcan una serie de realidades impresionantes y lo que se ha hecho en nombre de la paz real no tiene nombre. Todo lo sucedido en lo que respecta a la península coreana y lo que respecta a Medio Oriente y la relación suní y judía es algo simplemente impensable hace nada. Y todo eso tiene un solo nombre: Trump. Entonces, para más, Trump, porque hay gente que dice que Trump no sabe comunicar, Trump es el más impresionante comunicador del planeta con lo que a él le interesa. Y entonces, con esa América profunda, tiene la conexión total, directa, absoluta. Y eso no hay manipulación mediática que pueda cambiar. Entonces, entraremos en una noche larga el 3 de noviembre, pero creo yo que saldremos de ella con Trump en la Casa Blanca. Ojalá, porque por ejemplo Hollywood respalda a Biden, salió Taylor Swift que tiene muy buenas canciones, pero un cerebro de mosquito, con perdón del mosquito, respaldando a Biden. No, igual, cualquier cantidad de artistas van a salir en eso, y como siempre, ¿no? Nosotros vimos, fíjate, yo soy uno que dejó de ver cualquier tipo de entrega de premios. Yo disfrutaba mucho ver los Oscars, ver los Emmy, el Golden Globe. Yo dejé de ver cualquier entrega de premios después del primer año de la campaña de Trump, porque era asqueroso lo que estaba haciendo Hollywood en eso. Simplemente asqueroso. Mataron el espectáculo. Superbillonarios. ¿Perdona? Superbillonarios apoyando el socialismo. Sí. Váyanse a vivir a Venezuela, Cuba, Nicaragua, ahora Argentina, y vivan como vive el pueblo y después me van a contar si son socialistas. Bueno, eso no es nuevo, nada más hay que recordar que en el Rockefeller Center estaba aquel mural de Diego Rivera con Lenin en la punta. Entonces, bueno, no hay novedad en ese departamento. Sí, y lo tenemos a Maduro con las críticas del gobierno argentino, que ahora no dicen lo que dijeron, pero claro, Fernández Alberto está en contra de lo que piensa la dulce Cristina y por eso no está con Venezuela. Entonces Nicolás Maduro recuerda a dos grandes personalidades argentinas como Perón y el Che, que no nos hacen... ¿Perdona? Aunque sean argentinos, tiene que darnos muchísima vergüenza.
Maduro se encarga de recordarles a Perón y el Che, y Diosdado se encarga de recordarles a Néstor Kirchner. Entonces, por supuesto, lo que hace Argentina es generar. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de España y cómo España generaba este balance? Borrell defendiendo la estructura democrática, pero la misma España mantiene a Leopoldo López en la embajada con total libertad de expresión. Bueno, lo mismo, vamos a la fotografía argentina. Cristina, Maduro, Maduro, Maduro. Alberto, no, Maduro, Maduro no. Ya tienes un balance perfecto. Claro, y sigue todo normal. Por supuesto que sigue todo normal. Argentina está en camino a Venezuela, pero a pasos agigantados, y la gente se preocupa en que están a favor o en contra de Venezuela. Piensen que eso es el futuro nuestro, ya ahí. Ya ahí, y a un proceso, lamentablemente, para serte sincero, llegaste a la espiral de destrucción avanzada, ¿no? Ya dentro de nada vamos a empezar cuando se repitan los números inflacionarios próximos a verse, vamos a estar entrando ya en el proceso hiperinflacionario argentino, distinto a aquella hiperinflación de hace unos años, porque esta es estrictamente causada por el gobierno. Esta es metodológicamente impuesta por el gobierno. Y como viene metodológicamente impuesta por el gobierno, no hay mecanismo para sanear la economía que no sea la extracción del gobierno. Correcto. Pero este gobierno lo único que hace es decir que toda la culpa la tiene Macri. O sea que todos los problemas que hay ahora, el dólar a 150, el dólar blue, la culpa es de Macri. Por eso que estos gobiernos en pausa, hay que observarlos bien, y por eso es que siempre insistimos, si usted estaba en un proceso revolucionario y pretende jugar a la democracia, ellos van a volver. Entonces, cuando tú tuviste un gobierno en pausa, como el de Macri, es como poner la revolución en pausa, ¿no? Este no era el momento de avanzar, vamos a aceptar esta derrota y vamos a dejar que este régimen, pues, este gobierno de pausa, asuma todas las culpas de lo que nosotros hicimos y de todo lo que vamos a hacer. Y hay mucha gente que lo cree. Y por eso estamos. Claro, es que siempre va a haber, porque nosotros en Latinoamérica tenemos una sociedad increíblemente infantilizada, impresionantemente infantilizada, ¿no? Venezuela lleva, de verdad, bandera en ese sentido. Pero tampoco como para sentirnos muy solos con respecto al resto del panorama latinoamericano. Para nada. No están solos para nada. Porque cuando todavía escuchás gente en mi país defendiendo a Venezuela y a la pobre gente que se le está impidiendo cosas con el bloqueo estadounidense. Tú sabes que siempre existieron. Porque hay un punto muy importante. Porque todo eso se basa en el profundo odio antiimperialista. Los Estados Unidos, entonces, eso es típico del acomplejado latinoamericano, ¿no? Y son muchísimos. Entonces, el asunto es cuando ese acomplejado llega al poder. Entonces tiene un megáfono grandote para seguir diciendo las mismas estupideces. Y cuando lo dices con un megáfono, esas estupideces de repente empiezan a captar más estúpidos. Entonces, eso se va haciendo una gran bola, una cosa impresionante. Y va generando que los países se pierdan, pues, porque la poca gente valiosa de un país toma las decisiones como tomaron muchos en Venezuela, huir, lo mismo que está sucediendo en Argentina por mucho, y países realmente maravillosos, porque ahí volvemos a los casos de lo que era Argentina en los 30, eso es simplemente increíble. Entonces, estos procesos de destrucción están muy bien direccionados, ¿no? Y realmente no se entiende que lamentablemente dónde están las vías para la solución de ese tipo de situaciones. Por eso yo quiero recordar una cosa que va a llevar su desarrollo a explicarlo más adelante. Pero la gente tiene que estar muy consciente de cómo va a cambiar en lo próximo inmediato la relación
gobierno y gobernados en muchos, muchos países, para bien y para mal. Pero esa relación va a entrar en un cambio violento, que la gente no lo va a terminar de entender, de cómo hay un renacer real del autoritarismo por una necesidad ante la emergencia de tanta irresponsabilidad. Se ha sido muy irresponsable. Entonces, es lo que vendrá de la relación de muchos, muchos países con su entorno. Noel, ¿a qué se debe que el tribunal británico anuló el fallo que le daba acceso a Guaidó al oro depositado en el Reino Unido? Ok, qué bueno que lo recordaste. Como lo habíamos hablado desde el principio del cuento y cuando se le otorgó aquella buena prueba, explicábamos que jamás iban a tener acceso real al oro, Sí. por una lógica sencilla. En ese momento lo explicábamos de manera más clara, de que nunca iban a tener acceso real al oro, que quizá pudiesen tener acceso a pedir un crédito en base a un porcentaje de ese oro, o quizás si eso producía algún tipo de intereses podían jugar con algo de los intereses, pero que jamás el esquema financiero británico les iba a dar acceso a la oposición a ese oro. Lo que pasa es que estaban siguiendo el juego de que hay que reconocer al aliado. Okay. El asunto es que, evidentemente, después de la renuncia del presidente de la Junta del Banco Central que puso Guaidó, una cosa ridícula que se puso allí, que era el referente que enviaba las cartas para allá para poder hacer el reclamo del oro, y ven que eso no es más que un chiste, que es una entelequia ridícula, y están recibiendo la presión de lo que es el Banco Central de Maduro, y no pretenden en ningún momento reconocer el Banco Central de Maduro, decidieron, este chiste ya se cayó, no vamos a ser más responsables nosotros y decir que esto no es por ahí. ¿Qué va a generar eso? Va a generar una de las cosas más importantes de las cuales tiene que vivir el país y aprender de ellas, y esperemos que lo generen de esa manera. Lo que va a generar es que la decisión va a demostrar que en Venezuela no hay gobierno, no existe gobierno, que Maduro está ahí ilegítimamente y que Guaidó simplemente no existe, porque no hay nada legítimo en Venezuela. Entonces, esperemos que la decisión de la justicia británica, del sistema financiero británico en este sentido, vaya hacia allá, para que se termine de comprender que en Venezuela no existe nada legítimo, nada, y que sustentar cualquier vía para la recuperación de Venezuela, para que Venezuela se reincorpore al mundo libre de alguna manera, sustentarla en base al librito ridículo, es una profunda estupidez. Y que el venezolano termine de comprender que si quiere recuperar a Venezuela, la respuesta está en el uso de su derecho natural a la libertad. Me pareció interesante un informe que hizo el Atlantic Council titulado El nexo Maduro-Hezbollah, cómo las redes respaldadas por Irán apuntalan al régimen venezolano. Y lo hicieron un republicano junto a una demócrata. Y me pareció muy, muy interesante que por lo menos lo den a conocer, aunque ya era un secreto a voces, ¿no? Que la presencia de Irán en América Latina es realidad, no es amenaza. No, y es muy importante. Hace un momento estábamos hablando de las listas que salían con lo de los testaferros. Bueno, ahora están saliendo tanto esa investigación como otras, donde se van señalando las distintas agrupaciones y filiales de Hezbollah que han ido haciendo todo este trabajo dentro de todo el movimiento iraní para socavar, para imponer pues este proceso que se enmarca de lo que ya habíamos dicho en el 98. Venezuela entraba en un proceso neocomunista fundamentalista. Entendiendo ese punto, ahora estamos viendo la articulación y demostrando cada uno de estos puntos con estos distintos trabajos de investigación. En Venezuela eso sigue siendo tabú. La estructura política venezolana, los grandes medios de comunicación no están diciendo absolutamente nada sobre esa realidad. Realidad que durante muchos años he estado insistiendo, hoy realidad que supera, que espanta al mundo cada vez que se revisa algún tipo de informes de estos, y es importante entender que estos informes apenas son la punta de un iceberg, que ellos mismos ocultan lo que están
generando este tipo de informes ocultan muchísima información, porque el asunto es realmente delicado. Y mi país sigue jugando a estar pendiente de pendejadas. Pues. Lo cierto de todo esto es que eso va reforzando también una frase en la cual me quedé corto. En un artículo en el 2008 yo explico lo importante que el venezolano recupere la lógica antes de pasar a ser un país calificado como patrocinante del terrorismo internacional. Nos quedamos cortos, pasamos mucho por eso acá. No somos patrocinantes del terrorismo internacional, somos parte. Una parte del informe dice, el régimen de Irán está usando el mismo modelo en Venezuela que en Siria. Apuntalar un régimen corrupto en busca de un conjunto de intereses estratégicos, operacionales y tácticos. Lo que venís diciendo hace muchísimo tiempo. Así es. Por eso es que hoy gracias a Dios, que estamos empezando a que el mundo termine de comprender esas etapas que en Venezuela siguen lejos de tener una más mínima idea de una realidad explicada hace mucho tiempo ya. Como siempre comentamos, la solución para poder nosotros requerir la ayuda que necesitamos, la ayuda real que Venezuela necesita, no es porque Venezuela esté pasando hambre o porque exista ni siquiera el genocidio que ha existido todos estos años, es porque Venezuela se vuelve un peligro. Entonces, este tipo de informes señalan ese peligro. Una Siria en América es inaceptable. Es simplemente inaceptable. Y esa es la única oportunidad que Venezuela tiene para recuperar su libertad. Si nosotros hacemos el trabajo aquí, allá afuera se entiende la oportunidad de ayudar y de poner orden, porque es inaceptable esa realidad, esa oferta que existe allí, que hacia donde nos llevaba la revolución desde el principio, proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Entonces, ahí está la vía. Esa es nuestra realidad y es hacia donde el país debería de hablar. Y al entender eso, de que ese es el tema y de que esa es la realidad, de que ese es el camino, terminarán de comprender de que nada de la estructura política nacional tiene la más mínima importancia para el futuro de Venezuela. Por eso el congresista republicano Michael Waltz consideró fundamental que el gobierno de Estados Unidos y la comunidad internacional redoblen esfuerzos para detener el puente aéreo entre Teherán y Caracas. Y va mucho más allá, mucho más allá. El puente aéreo es tan solo uno de los datos que estamos viendo de lo que no se sabe, de lo que está sucediendo con los barcos que van y vienen, y con lo que ya fue, por lo que hubo de los vuelos Caracas-Damasco, todos fueron realmente preocupantes. Entonces, y hay algo muy importante, porque hay muchas cosas que ni siquiera están saliendo por Venezuela. Recuerda que Hezbollah tiene una estructura latinoamericana amplia. Entonces hay cosas aquí que salen vía Colombia, que salen disfrazadas y de Colombia se blanquean un poco para poder tomar aquel mismo destino. Porque Hezbollah es una organización multinacional del crimen que tiene muchos frentes y mucha capacidad de maniobra, todas financiadas por Irán. Sí, lamentablemente sus brazos son muy grandes y por América están totalmente infiltrados. Así que nada de eso nos debe asombrar. Noel, nos queda muy poquitito tiempo, un par de minutos. Sé que siempre decís que Venezuela se puede recuperar, pero es bueno que lo repitas para que el que todavía no despertó sepa que Venezuela es posible. No solo que es posible, y no solo que estemos en la obligación, sino que es increíblemente válido. Esta es una tierra tan maravillosa, que muchos catastrofistas de esto que matan el poderío petrolero de Venezuela, mátenlo, idiotas, maten hasta el poderío minero de Venezuela. Vean un solo segundo España, que es uno de mis ejemplos que más repito, la España poderosa. La mitad de territorio, el doble de su población. Venezuela tiene el doble de territorio y la mitad de su población.
Nosotros no tenemos temporadas, no sabemos lo que son huracanes, no sabemos lo que son nieves, no sabemos. Nuestro territorio cultivable impresionante. Comunidad territorial, no tenemos separatismo, no tenemos ningún problema de esos. Señores, España, su potencial se llama turismo. Ustedes vieron nuestras playas. Ustedes saben lo que es Venezuela. Por favor, todas las respuestas, no importa el problema, las respuestas correctas están en Venezuela. El asunto es que tenemos que dejar de dar las respuestas negativas. Y para dejar de darlas, tan sencillo como la extracción del socialismo. Extracción del socialismo, imposición del orden, conquista de las libertades en base a la responsabilidad. Y viva Venezuela. Viva Venezuela. Gracias, Noel.